Hola a todos, continuamos con el desarrollo del módulo 3 del diplomado que trata sobre el procedimiento ordinario. Ya en este momento se debieron haber agotado las etapas iniciales del proceso ordinario, que son la investigación disciplinaria y la indagación preliminar, en su orden: indagación preliminar e investigación disciplinaria. Indagación preliminar, que es una etapa que no necesariamente hay que agotar, pero cuando se agota es para efecto de individualizar y de recaudar ciertas evidencias que permitan inferir que existen motivos pues, para continuar con la investigación disciplinaria, aunque hay excepciones. Cuando la norma establece que cuando existen elementos al momento de valorar la indagación preliminar para la formulación de cargos, se procederá con la adecuación del procedimiento al proceso verbal eh, y, y se procederá entonces con el auto de citación a audiencia, que para muchos efectos es muy similar al pliego de cargos. Tiene sus diferencias, pero es similar al pliego de cargos. Sin embargo, no entraremos a ahondar en este tema porque será objeto de análisis en el módulo 4. Bueno, entonces tenemos esa etapa agotada, la indagación preliminar, pasamos a la investigación disciplinaria y en ese momento el operador disciplinario cuenta con dos alternativas. Uno es, al percatarse que existen los elementos del artículo 73 del código, que habla sobre el archivo definitivo de las actuaciones, deberá proceder así, y eso procede cuando determina que no existió la falta o que o que lo que se está investigando no está previsto como falta disciplinaria, o que hay causales de exclusión de responsabilidad, o que se produjo algún fenómeno que impida con la continuidad del proceso, caso de prescripción, o que se produjo la caducidad, o el fallecimiento del sujeto disciplinario, circunstancias pues que no permite la continuidad del proceso, deberá decretarlas y hasta ahí llega el proceso. Parte sin novedad, hace tránsito a cosa juzgada, pero bueno. Entonces estamos ante la otra circunstancia, que es o vencido el término de la investigación disciplinaria, que estableció en el 156, que por regla general es un año. En algunos casos se incrementa, en algunos casos de faltas gravísimas, o cuando en la comisión de la falta concurren pluralidades de disciplinados. Pero en términos generales es un año. O antes de ese término, si el operador disciplinario considera que existen todos los elementos de juicio para proceder a hacer la valoración pues, del sumario. Entonces, en ese momento, el operador disciplinario deberá decretar el cierre de la investigación y la evaluación, y proceder con la evaluación de la investigación disciplinaria. Entonces, el código establece, y esa es una parte muy importante, que cuando está objetivamente demostrada la falta y existe prueba de la presunta responsabilidad del investigado, lo que procede es el pliego de cargos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que para proferir los cargos nosotros no tenemos que tener un nivel de certeza demasiado alto, simplemente que existan estos dos elementos: una objetivamente demostrada la falta, es decir, la transgresión de la norma, y que exista alguna prueba que señalen que efectivamente puede haber responsabilidad por parte del servidor público. Entonces, formulamos los cargos. No debemos tener miedo de la formulación de cargos, porque efectivamente ahí es que inicia el contradictorio, y ahí es que la persona o el servidor público entra a hacer uso pues, de todas las garantías procesales que establece el debido proceso, la defensa, la contradicción, todas esas garantías con las que cuenta en el derecho sancionatorio quienes están siendo objeto pues, del procedimiento, es decir, quienes están siendo imputados, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos el artículo 163, que habla sobre
el contenido, sobre los elementos que debe contener el pliego de cargos. Es muy importante tener en cuenta que esos elementos son los elementos mínimos, es decir, nosotros podemos desarrollar nuestro pliego de cargos no necesariamente en ese orden, podemos ahondar en garantías y ser un poco más específicos, pero el contenido mínimo es el que está ahí establecido. Nosotros en la Personería de Medellín manejamos unos formatos, la Procuraduría hace lo mismo. De hecho, este material lo vamos a montar dentro de las herramientas que se ponen en consideración de los estudiantes para efecto pues que puedan consultarlo y pues así, si a bien lo tienen, puedan utilizarlo en el ejercicio de su actividad como operadores disciplinarios. Como les decía, esos elementos están ahí. Vamos a entrar simplemente a hablar sobre ciertos aspectos que son muy importantes, que no pueden faltar. Y es, por ejemplo, la individualización del disciplinado es fundamental. Teniendo en cuenta que es un servidor público, nosotros no tenemos o no podemos contentarnos simplemente con su nombre y su número de identificación, sino tenemos que ir y ser específicos a su actividad como servidor público, cuándo ingresó, qué cargo estaba ejerciendo al momento de la presunta falta, las funciones que ostentaba, para efecto pues de delimitar bien que es un servidor público el que está siendo investigado y cuáles eran las funciones que tenía a su cargo al momento pues de la presunta falta. Hay que hacer una descripción clara perdón, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta que se está imputando. ¿Y eso qué es? Es hacer un relato pormenorizado, sustentado en las pruebas que nosotros recaudamos, sobre cómo fueron el paso a paso, cómo se produjo. Hay que hacer una narración sobre cómo fue que se consumó la falta disciplinaria. Hay que hacer una valoración probatoria. Nosotros tenemos el deber de enumerar las pruebas recaudadas en el expediente, pero el análisis de estas son en conjunto, la valoración integral del acervo probatorio. Entonces, esas pruebas en su valoración en conjunto tienen que estar concatenado con el asunto de la narración de la conducta, y esta parte nos tiene que llevar a nosotros a formular un cargo. ¿Ya? La formulación del cargo es fundamental, hay que ser muy claros en la formulación del cargo, porque sobre este aspecto fundamental es que se va a centrar el contradictorio dentro de la actuación disciplinaria. Entonces, nosotros hacemos una descripción sobre que enunciamos el nombre del servidor público en calidad de su actividad que estaba ejerciendo y la contravención pues normativa en la que incurrió, y en ese momento nosotros tenemos que indicar el tipo de falta disciplinaria, es decir, nosotros tenemos que hacer el análisis sobre si es una falta gravísima, que son de tipos cerrados, es decir, que están descritas en el código taxativamente, que nosotros simplemente tenemos que traer de él, o si hay que hacer la configuración de la falta, una falta grave que tiene que ver es con la transgresión de una norma confrontada con los deberes y prohibiciones que tienen los servidores públicos. Entonces, fundamental esa parte, proceder con la tipicidad de la conducta. Hay que hacer análisis de culpabilidad, es decir, si la responsabilidad se imputa a título de dolo, de culpa gravísima, de culpa grave. Más adelante en este módulo se desarrollarán los aspectos de la culpabilidad. Es muy importante tener en cuenta sobre todo los de la falta gravísima, que son muy especializados pues para el derecho disciplinario, porque tiene que ver es con el deber de conocer la persona,
la función que está desempeñando. Y hay un tema fundamental que, a pesar que no lo trae el artículo 163, es prudente que el operador jurídico desarrolle, y es el tema del ilícito sustancial. ¿Y por qué es importante? Porque si usted, cuando está haciendo el análisis del ilícito sustancial, determina que efectivamente la función pública no se transgredió de forma sustancial, de forma grave, pues entonces no vale la pena continuar con una actuación disciplinaria, con formulación de cargos, para llegar a un fallo donde vas a tener que absolver, porque ese elemento de lesividad no se configuró. Entonces es importante hacerlo para efecto de ser de respetar ciertos principios de economía procesal, es decir, que efectivamente valga la pena continuar con el trámite hasta el final, y también para garantizarle al disciplinado el derecho que ostenta de la defensa y de la contradicción, es decir, que ellos también puedan pronunciarse sobre el análisis subjetivo que realiza el operador jurídico en este aspecto. El pliego de cargos hay que notificarlo personalmente al disciplinado o a su apoderado en el caso que no procede recurso alguno sobre él. En el caso que no se pueda notificar al investigado, el deber del despacho designarle un apoderado de oficio. En este caso es procedente pues que sean los estudiantes de derecho de los consultorios jurídicos quienes desempeñen como tal. Pero es fundamental la notificación personal. Si no se notifica el pliego de cargos, no se puede continuar. ¿Ya? Una vez notificado, se establece pues el término para que el sujeto, para que el disciplinado o la defensa presenten sus descargos. Se tramita tal como está contenido pues en la norma el descargos. Posteriormente se decretan pruebas, se corre traslado para alegatos de conclusión y se emite el fallo, ¿ya? Sin embargo, cuando al momento previo a proferirse la sentencia de primera instancia, el operador disciplinario se percata que existió un error en la calificación jurídica o en las pruebas que se decretaron de oficio o en descargos por solicitud de la defensa, hay una prueba sobreviniente que nos permita a nosotros determinar que la calificación que se dio es errónea, entonces o no está ajustada, o que hay una calificación que se ajusta más a la conducta, entonces es procedente la variación del pliego de cargos. Si usted decide variar el pliego de cargos, tiene que darle al sujeto disciplinado o a su abogado las mismas oportunidades pues, que tuvo cuando se profirió el pliego de cargos inicial. ¿Ya? Deberá notificarlo personalmente, deberá otorgarle un término probatorio si fuera necesario, o sea, si lo solicitara. Lo único que varía es que ya no serán 90 días, sino hasta la mitad del término, es decir, 45 días. Deberá correrse traslado para alegar de conclusión y proferir el fallo. Hay excepciones, en mi concepto, para poder continuar con el trámite del proceso sin necesidad de tener que hacer variación, y es simplemente cuando usted profirió el pliego de cargos y haber agotado la etapa y va a proferir el fallo y se da cuenta que en el momento de la calificación de la responsabilidad usted puede degradar esa responsabilidad, por ejemplo, de una responsabilidad dolosa a una gravísima, o una gravísima a una grave. Usted podrá determinarlo así en el fallo sin necesidad de hacer la variación. Para cualquier otra variación, y sobre todo las que van a ser más gravosas, la
la condición o la situación del disciplinado, pues es fundamental hacer la variación, porque si no, no nos va a soportar el control jurisdiccional, el fallo pues, que nosotros profiramos. Entonces, es fundamental determinar, tener en presente que nosotros tenemos que ahondar en garantías de los disciplinados, y eso conlleva que las etapas tengan que ser muy claras. Como decía, el pliego de cargos tiene que ser impecable en su formulación, en su redacción. Muchas gracias. Más adelante entonces desarrollaremos el tema del ilícito sustancial.